que eres una maldita hechicera? Quiero apuñalarte hasta que mueras y jugar con tu sangre. Si eres usuario de TikTok o entiendes sus modas, lo más probable es que conozcas el término Sigma, y en el caso de que no, ahora te lo explico. Un Sigma es un hombre el cual no le presta atención a lo que digan los demás y trabaja en su persona, con el único propósito de ser la mejor versión de sí mismo. No obstante, este concepto se malinterpretó, provocando así que el significado de este concepto para la mayoría de usuarios de TikTok pasara a ser persona que se centra en sí mismo y en sus metas, dejando de lado a todos y en lo particular a las mujeres, quienes las ven como un obstáculo a evitar. Y por supuesto que visto de esta manera se nota mucho el contraste. Pero en primer lugar, ¿por qué se popularizó este concepto? Pues bueno, esto se debió gracias a TikTok y los edits a videos randoms, los cuales representaban que es ser un verdadero Sigma. Sin embargo, el concepto al ser tergiversado, empezaron a usar edits de personajes los cuales erróneamente son llamados Sigmas, de los cuales destacan los siguientes: Tommy Shelby, Homelander y Patrick Bateman, quien es por cierto el máximo estandarte de esta moda. Pero, ¿quién es y de dónde viene? Y más importante, ¿por qué él tiene una estrecha relación con los Sigmas de TikTok? Pero antes de comenzar quiero dejar algo en claro, y es que en este video utilizaré los dos términos antes mencionados, por lo que cuando me refiera a Sigma sin nada más es porque me refiero al concepto original, y cuando diga Sigma de TikTok me refiero al concepto erróneo. Ahora sí, podemos comenzar. Pues bueno, primero que nada, Patrick Bateman es un personaje proveniente de la película llamada American Psycho, la cual nos narra la historia del antes mencionado, quien es un yuppie, estereotipo que se refiere a un joven ejecutivo de ingresos medios altos, quienes, por lo regular, suelen ser bastante materialistas y suelen preocuparse por su imagen, con el único propósito de aparentar, estereotipo que Patrick cumple a la perfección, siguiendo una rigurosa rutina de ejercicios y cuidado personal, que en apariencia puede parecer grata y un ejemplo a seguir, ya que hasta aquí sigue el arquetipo de Sigma. Sin embargo, la cosa cambia cuando nos damos cuenta con qué propósito lo hace, ya que este lo hace con el único objetivo de ser superior, y eso se debe a que él se encuentra en un entorno plagado de yuppies, el cual aparentemente es un lugar en donde convivir. No obstante, para Patrick este ambiente se asemeja más a una competencia, en la cual él quiere ser el número uno. Y aunque Bateman suele ser calmado e interesante, este en su mente se la pasa comparándose con otros, llegando al punto de menospreciarlos gracias a que este cuenta con un corte de pelo mejor o una moral impecable, como en esta escena en donde exige respeto hacia los judíos y pide eliminar los comentarios de odio en la conversación. Sin embargo, este en su mente desprecia a cualquier persona que él considere inferior, como en la escena que les puse al inicio. No obstante, este se llena de envidia al verse superado en cualquier mínimo detalle, como por ejemplo una tarjeta de presentación. Por lo que su entorno, al ser de esta índole, Patrick se ve orillado a buscar algo con que descargar su frustración, por lo que este empieza a matar e indirectamente empezar a sentirse especial, ya que esa acción es algo que nadie aparte de él realiza, lo que poco a poco lo llevaría hasta su descenso a la locura. Como podemos ver, su personalidad es la de alguien inseguro que busca aprobación y veneración de los demás, pese a que tenga que hacer cosas que claramente no le gusta, como soportar gente que no le agrada o relacionarse sentimentalmente con mujeres de las cuales no gusta, viéndose esto reflejado en las escenas en donde contrata cariñosas, con el único propósito de imitar las películas para adultos que tanto consume, y sobre todo, venerarse a sí mismo. Sin embargo, ese sentimiento de no ser él lo consume, ya que él muestra dos caras, la primera siendo con la que se relaciona y la segunda su verdadero yo, siendo que con esta explicación de su personalidad ya podemos empezar a trazar claros paralelismos con los Sigmas de TikTok, ya que ambos muestran actitudes con propósitos banales, y pese a que trabajan en sí mismos y afirman hacerlo para ser la mejor versión de sí mismo, estos no lo hacen por otra razón que por aparentar algo que claramente no son, realizando acciones que dudo que disfruten, creyéndose especiales y superiores, pese a que claramente siguen las modas. En el caso de Patrick, aunque quiera desesperadamente destacar entre su grupo, se viste, peina y actúa igual a sus compañeros, y curiosamente, eso es lo que promueve la tendencia de los Sigmas. Además de eso, tengo que mencionar el que estos individuos adoptan una idea bastante nociva con la extraña característica que ven como parte de ser Sigma: el odio hacia el sexo opuesto.
el cual a simple vista parece estar injustificado. Sin embargo, creo conocer el porqué. Y esto se debe al hecho de ver la película a través de los ojos de Patrick, quien, como ya mencioné, al tener la particularidad de asesinar mayoritariamente mujeres, esto probablemente generó una mala interpretación de su actuar y tomaron esto como un ejemplo a seguir y un elemento más para ser un Sigma. Por supuesto, no llegando al punto de asesinar a alguien, pero sí al de llegar al odio. Como ya mencioné hace un momento, Patrick es una persona insegura, la cual al vivir en un entorno bastante tóxico y competitivo, se ve en la obligación de querer destacar. Sin embargo, este no lo hace siendo más interesante ni distintivo a la hora de vestir, sino que hace lo mismo que los demás, y extrañamente enojándose si alguien hace lo mismo que él, viéndose esto reflejado en la escena de la tarjeta, en donde se pueden notar varias cosas, como el hecho de que todos se confunden entre sí. El vestirse y comportarse igual tampoco ayuda, y solo denotan el que son muy poco originales. Y como agregado, quisiera decir que así como se ven los yuppies en la escena de la tarjeta, así se ven los supuestos sigmas de TikTok. Por lo que después de lo antes mencionado, nos preguntamos por qué de todos los personajes elegibles escogieron a Patrick como máximo referente de los sigmas, siendo que este es todo menos uno. Por lo que la explicación que le doy a esto es el hecho de querer sentirnos identificados con algo o alguien, ya que la moda de los sigmas es principalmente seguida por menores de edad, quienes al estar en una crisis de identidad imiten lo primero que se les presente, buscando de cierta manera el ser parte de algo, y al ser esto una moda que promete hacerte alguien maduro, es claro que es atractivo para quienes estén en busca de una personalidad, y el hecho de que Patrick también lo haga solo abre la puerta al que la gente se identifique con él, ya que hasta él mismo busca encajar. Sin embargo, créeme que una cosa es de cierta manera identificarte con este, y otra muy distinta es querer ser él, ya que si él siendo parte de una obra de ficción causa controversia, tú que eres real, ¿qué generarías actuando como él? Lo menos seguramente es dar cringe. Además, me parece curioso el cómo otorgan el título de Sigma a cualquier personaje que sea aparentemente fuerte en personalidad, como Homelander, que es uno de los ejemplos que mencioné al inicio. No obstante, lo interesante está en saber que Homelander tampoco es un Sigma, ya que es alguien muy inseguro y dependiente de los demás, lo que nos permite saber el que si ni los propios Sigmas saben a quién venerar, mucho menos sabrán cuál es la forma correcta de actuar. Pero sin desviarnos tanto del tema, cabe recalcar el que American Psycho es una película a libre interpretación, que a pesar de ser lo mejor para el metraje, también provoca el que las personas nos podamos confundir y entender algo que no es, ya que este metraje es una crítica hacia los yuppies y su característica más particular, el materialismo y el aparentar cosas que claramente no son. Por lo que podemos decir que los sigmas son el producto de una tergiversación del mensaje original de American Psycho, que ha llegado muy lejos, y Patrick Bateman es un reflejo del concepto erróneo de los sigmas. Es importante resaltar el que lógicamente tuve que adaptar lo que la película quería transmitir al tema central de este video, ya que en los años 2000, que fue en la época en la que se estrenó esta película, no existía esta moda de manera tan masiva, y como ya dije, el mensaje era otro. Sin embargo, me pareció interesante el comparar los comportamientos de ciertas personas con el actuar de su máximo representante, y el cómo Patrick Bateman es un sigma, pero de TikTok. Aunque bueno, por lo menos esta moda ahora mismo es más parte de la cultura del bait que de lo que pretendía ser en un primer momento. Aunque claro, eso no significa que no haya gente que no actúe de esa manera. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos en un próximo video. Bye.